desde un lugar cerca al cielo. Cusco Imperial. J&G Producciones presenta JTP, la juventud tiene la palabra. JTP. Generación emergente en busca del bienestar de su gente. Con la conducción de Gilmar Gabancho Valenzuela, En los siguientes minutos, usted y tú, joven protagonista, tendrán un espacio para informarse y donde tu voz se escucha. Muy buenas tardes, damas y caballeros del Cusco Imperial, bienvenidos a la presente edición de hoy día, martes 22 de abril del 2014. Un día bastante especial para el Cusco, ya que el Cusco se está viendo lleno de manifestaciones y de huelgas por parte de diferentes sectores del sector público, de parte del aparato estatal, que están reclamando exigencias y reclamos que son justos en nuestra opinión personal. El día de ayer hablábamos sobre los maestros, que parece que son la última escala del Estado, la cola del país, maltratados, pese a que cumplen una labor tan importante que es forjar al presente y al futuro del país, pero que parece que los gobernantes, entre ellos los congresistas, que son parte del legislativo, no toman ninguna medida al respecto para solucionar estos problemas tan lamentables y tristes que aquejan a nuestro querido país, que es el Perú. Bueno, comentarles que el día de hoy contamos con la grata presencia de tres distinguidos maestros, tres profesores que son parte de la FERTACE, que es la Federación Regional de Trabajadores Administrativos de Servicios Educativos de la región del Cusco. Nos encontramos con la licenciada Eliana Figueroa Guevara, secretaria general de los trabajadores administrativos de los institutos superiores de la región del Cusco, también con la presencia de la licenciada Karina Velasco Miranda, miembro del Comité Ejecutivo Regional de la FERTACE, y el licenciado Rubén Darío Durán Oblitas, secretario general de la Base Provincial del Cusco. Tres distinguidos maestros que tristemente tienen que recurrir a los medios de prensa para reclamar sus derechos. Ellos no vienen en una posición caprichosa o a reclamar algún detalle que no viene al caso. Ellos vienen a reclamar un detalle que es elemental para todos los trabajadores, algo que por derecho les asiste. Les hago una pregunta simple a todos los cusqueños y televidentes que nos sintonizan día a día de 12 a 1 de la tarde a través de RTV Canal 45. ¿Es posible que un docente pueda vivir con menos de 1,000 soles? ¿Es posible que existan docentes que ni siquiera lleguen a ganar el sueldo mínimo vital? Porque existen casos y tenemos pruebas y documentos de ello. Creo que este detalle nos lleva a una profunda reflexión sobre la clase de autoridades inadecuadas que hoy día gobiernan el país, empezando por el traidor, Ollanta Tazo. Nos prometió tantos detalles, igualdad para todos, incremento salarial para los docentes, pero nada de esto se hace realidad. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy conversaremos con estos distinguidos profesores que otrora tiempos eran llamados maestros y tenían señores sueldos de acuerdo a la función que cumplen en la sociedad, pero en la actualidad tienen sueldos tan miserables, y disculpen el término que utilizo, pero es la realidad. Cobran sueldos que no alcanzan para nada, sueldos que en la gran mayoría de los casos, gran parte de los peruanos ni siquiera tienen propiedades. ¿Con qué pagan sus alquileres? ¿Con qué pagan su educación? ¿Con qué pagan los servicios de luz, agua, teléfono? El vivir cuesta. Y en este país, considerar que una familia pueda ser sostenida con solamente 1,000 soles al mes, creo que es un verdadero maltrato. Y más aún,
a aquellos que forjan a los políticos, a la gente que dirige, que gobierna este país. Sin más, nos vamos con la sección Lo más destacado. Lo más destacado aquí en JTP. La juventud tiene la palabra. Viene gracias a... Yo nunca he manifestado en poder candidatear a la región. Ya no me quieren acusar, acá rato me acusan de todo. Tener un precio del gas por debajo de los 20 soles, En mi gobierno habrá mano dura. El lugar de los delincuentes es la cárcel. La seguridad es mi prioridad. Tiene mi palabra. Eso es mentira. Hoy desperté con una ambición, voy a ser el presidente de la nación. ¿Cómo lo haré? Ni yo lo sé. No importa cómo, igual yo lo haré. Prometer, prometer, prometer. Y prometer, prometer, prometer. Y prometer, prometer, prometer. Ya verán, a todos se las voy a meter. Querido pueblo peruano, estoy aquí por ustedes y yo les prometo que todos tendremos cable, internet, casas con piscina, un sueldo mínimo de $1000 y gasolina gratis para todos. Últimas noticias. Las encuestas han dado un giro espectacular. Los consolantes sucumbieron ante la propuesta de este joven. Todos esperan que llegue al poder para hacer el siguiente o sucedemos tal vez una potencia mundial. Desde un lugar cerca al cielo. Cusco Imperial. JG Producciones presenta JTP. JTP, la juventud tiene la palabra. Más destacado aquí en JTP. La juventud tiene la palabra. Viene gracias a... Queridos televidentes, nos encontramos en la sección Lo más destacado, que se ocupa del ámbito local, regional, nacional e internacional. Previamente queremos agradecer al Club Cusco, la primera institución social del Cusco, que gentilmente patrocina este espacio que busca defender los intereses de la amada tierra del Cusco. Existen medios de prensa que se niegan a comentar aspectos muy importantes y puntuales sobre el acontecer y la problemática que se suscita en el Cusco, y esto nos llena de mucha preocupación. Se supone que la labor de comunicador social o la labor de difundir noticia no está bajo el término de ser mercadería. No es posible, es inconcebible que exista algunos medios de prensa, ya sean radiales y televisivos, que para dar una entrevista pidan un cupo previo, un acuerdo previo, cosa que en la juventud tiene la palabra no estilamos. Aquellos que tengan este detalle y que lo tomen como una afectación de parte nuestra, bueno, en buena hora si es que les caen o en mala hora, pero a nosotros no nos tiembla la voz para tener que defender los intereses sagrados del Cusco. En el ámbito local, comentarles que el Cusco está atravesando el día de hoy una serie de paralizaciones. La primera casa de estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el día de hoy, al igual que mañana, entró en una paralización de 48 horas, y el motivo es que están en contra de la ley traidora, una ley, disculpen el término en atención al horario, asquerosa, que es la ley del servicio civil, propugnada nada más y nada menos que por Cosito, por Ollantumala-Tazo, el presidente de la República, que aparentemente gobierna, pero que en realidad sabemos quién es la gestora y la que domina en el país. Bueno, también un tema muy importante en el ámbito local es comentarle la preocupación que tenemos porque los médicos
de salud estarían entrando en la paralización el próximo 13 de mayo, como lo escuchan, así que hay que tener mucho cuidado con la salud porque desde el 13 de mayo nuevamente los trabajadores de salud estarían entrando en una paralización indefinida que comprende a los médicos y trabajadores asistenciales. Es una preocupación profunda la que tenemos porque ya paralizó el Poder Judicial y en breve cumple un mes sin trabajar, perjudicando a muchos litigantes, perjudicando a abogados y atrasando procesos judiciales que necesitan celeridad. Por otra parte, la universidad ha entrado en una paralización. El Seguro Social, en otro momento llamado así, ahora de salud, está entrando también en una paralización el próximo 13 de mayo. Y ahora el sector educación y también los trabajadores administrativos del FERTACE están entrando en una paralización indefinida desde el día de ayer. ¿Qué refleja esto? Es la falta de capacidad por parte del gobierno. Creo que el gobierno nos ha dejado un desazón bastante doloroso y es fuerte la decepción porque nosotros confiábamos, nosotros creíamos en que realmente Ollantaytamala y su eslogan de la gran transformación era una realidad, de que las cosas iban a cambiar por lo menos, pero no vivir en esta situación tan deplorable. Como lo indicamos al inicio del programa, nos encontramos con 3 distinguidos maestros con los cuales vamos a tocar un tema muy importante. Se trata de la paralización que está haciendo la FERTACE, la Federación Regional de Trabajadores Administrativos de Servicios Educativos de la región del Cusco, con motivo del incumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional 348 dada por el arquitecto Jorge Isaja Curio Tito hace buen tiempo. Esta resolución ejecutiva comprende un incentivo de 400 nuevos soles que se tiene que dar a los trabajadores administrativos de la educación. Se les da a muchos trabajadores, pero misteriosamente el año 2013, ya el año pasado, no se les ha pagado. Otra nueva pregunta que les hago, ¿no existe un presupuesto adicional por canon, sobre canon, regalías mineras? ¿No existen ingresos? Es triste comentar el siguiente detalle, hay dinero que se está devolviendo de la región por falta de capacidad de pago, mientras hay tanto profesor que no recibe este incentivo. Y esto es doloroso para aquellos que tenemos amigos, que tenemos parientes y tenemos el gran honor de haber tenido quizás algunos familiares que forman parte de la educación. Hace tiempo que se habla de que la educación es cualquier detalle, pero momentito, un profesor tiene una labor muy importante y es una labor, es más, divina, porque se encargan de forjar el presente y el futuro del país. Y los trabajadores administrativos pueden decir que simplemente se encargan de papelitos, momento. También se encargan de hacer una labor muy importante y trascendental para el desarrollo normativo y el desarrollo ejecutivo de la labor educativa en el país. Así que todo en su lugar y a respetar a los trabajadores que no están exigiendo un regalo como los jubilados, con el debido respeto, que por el hecho de no haber trabajado en la vida cumplen 65 años y se les da un incentivo. Los campesinos que sin hacer ningún tipo de trabajo cobran incentivos por parte del Estado. ¿Cuánto regalo por parte del gobierno paternalista de Ollantaytamala, pero a los trabajadores que se rompen el alma, que se rompen el lomo, disculpen el término tan simplón que utilizo, pero es la verdad, trabajan día y día, tienen que buscar fuentes adicionales de ingreso, porque humanamente con 1000 soles no se puede vivir. Tienen descuentos porque tienen que sacar préstamos, porque tienen hijos que se educan, tienen personas que asumen obligaciones para con ellos. Tienen tantas obligaciones y es indignante tener que enterarnos de que estas personas tienen que tomar estas medidas, salir a la calle, y es la única medida, y desde ya lo decimos, nosotros apoyamos en todos los términos a la FERTACE, porque lo que está reclamando es algo legítimo, algo correcto, y es un derecho, porque por encima de todo existe un documento legal, está positivizado en la Resolución Ejecutiva Regional número 348, pero letra muerta. ¿Qué pasa con el magíster René Concha Lezama? ¿Qué pasa con el director regional de educación? Parece que hace oídos sordos al clamor de los docentes, o es que se ha vuelto indolente. Tenemos mucha consideración con el presidente regional, y es más, el día de mañana o pasado mañana tendremos una entrevista con el gerente general del gobierno regional, Juan Carlos Paredes Concha, el ingeniero, y conversaremos sobre este tema porque no es posible que los trabajadores administrativos de la educación del Cusco, al igual que los trabajadores y profesores, sean maltratados de esta manera. Bueno, el propósito de este programa no es hacer un monólogo, también se trata de escuchar a los profesores que hemos invitado y que gentilmente vinieron
a nombre de la FERTACE, no sin antes también agradecer al secretario general de esta institución, el licenciado Roy Montaño Cano. Él es secretario general de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos de Servicios Educativos del Cusco. Muchísimas gracias de antemano al licenciado por este gesto. Y bueno, empezaremos la entrevista con la licenciada Eliana Figueroa Guevara, secretaria general de los Trabajadores Administrativos de las Instituciones Superiores de la región del Cusco. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, señor periodista. La paralización del día de hoy obviamente obedece al incumplimiento por parte del gobierno regional del decreto o de la resolución ejecutiva regional 348, y en su opinión, ¿a qué se debe este retraso? ¿Qué delito han cometido los profesores para que el gobierno regional haga abuso y medio con ustedes? Efectivamente, primeramente, señor periodista, agradecerle esta amplitud, el hecho de darnos la oportunidad de nosotros hacer conocer a toda nuestra sociedad el hecho de que nosotros hayamos tenido que vernos obligados a tener que tomar esta medida de lucha, como es la huelga indefinida regional a partir del día de ayer, 21 de abril. Mire, nosotros hemos peticionado con bastante tiempo, bastante oportunidad, todavía en el mes de febrero, hemos presentado un pliego de reclamos a la dirección regional y al gobierno regional. Dentro de este pliego de reclamos tenemos bastantes puntos, los cuales hasta la fecha no han sido atendidos. No hemos tenido respuesta alguna, a pesar de que el día 11 de febrero, en una asamblea general de los trabajadores con el profesor director regional de educación, él se comprometió a tener que conformar una mesa de trabajo, a tener que solucionar los problemas más álgidos de los trabajadores administrativos. Pues hasta la fecha no hemos tenido respuesta, lo hemos buscado más de una vez y lamentablemente siempre se nos contesta que está en el gobierno regional o que está en Lima o que está muy ocupado y no tiene tiempo para los trabajadores administrativos. Dentro de este pliego de reclamos, señor periodista, nosotros habíamos peticionado la inclusión de la resolución 348 en la regularización del presupuesto sobre los incentivos laborales. Salió un dispositivo en el mes de enero en el cual el Ministerio de Economía daba la oportunidad de que se regularicen los incentivos que se habían otorgado a todos los trabajadores a nivel nacional. Nosotros, y el plazo era hasta el 31 de marzo de este año. Nosotros todavía en el mes de febrero, el día 11, expusimos este caso al director regional de educación, porque nosotros tenemos una resolución, que es la 348, que fue emitida en el gobierno del señor Acurio el año 2012. Al igual que también todas las entidades del sector estatal han sido beneficiadas con estas resoluciones. Las UGELs, la Dirección Regional, Transporte, Salud, ESABAC, etcétera, etcétera. Todos han sido beneficiados con estas resoluciones, el mismo gobierno regional también. Cabe resaltar que con montos que superan los 1.700 soles. Nosotros, como trabajadores administrativos, que no teníamos, nunca habíamos accedido a un incentivo laboral, le hicimos entender al presidente regional de ese entonces que también necesitábamos y éramos parte del aparato estatal dentro de la misma ley, entonces también nos correspondía. En ese entonces se entendió y se emitió la resolución 348, donde se reconoce 400 soles de incentivos para los trabajadores administrativos de las instituciones educativas. ¿Qué es lo que sucede, señor periodista? Nosotros hemos calladamente esperado, se nos dijo el año anterior, el 2013, todavía el profesor Prieto, nos manifestó que nuestra resolución, específicamente la 348, estaba observada por el Ministerio de Economía y de que no había presupuesto para que pague y que no se había autorizado el pago de esta resolución. Nosotros hemos esperado pacientemente, hemos presentado mucha documentación para que todo el año, el 2013, tengan ellos la oportunidad de poder regularizar esta situación y poder hacer de que esta resolución pueda ser incluida dentro del presupuesto y puedan cumplir con esta resolución. Usted sabe, es una resolución que ha sido emitida por el gobierno regional y no se puede decir que no hay presupuesto. Claro. Ellos saben, los señores financistas saben cómo se debe hacer las gestiones para poder ampliar. Tenemos nosotros el antecedente de muchas regiones que sí lo hacen. Y lamentablemente, no sé si es falta de capacidad de los técnicos del gobierno regional y la dirección regional, que bueno, todo el año pasado no lo pudieron hacer.
Este año, repito, nosotros solicitamos y teníamos el amparo de un dispositivo para que lo puedan regularizar. Lamentablemente, sabemos, tenemos inclusive los registros de asistencia a varias reuniones a las que ha asistido el señor Edgar Ochoa, donde se ha tratado estos temas. Él no puede decir, como nos los dijo a nosotros el 11 de febrero, no tengo conocimiento, pero si es algo que les corresponde, así textualmente, eso les va a corresponder y se los voy a otorgar. El mismo 11 de febrero tuvieron una reunión en la tarde. El 5 de febrero tuvieron otra reunión y posteriormente fueron como 5 reuniones donde lamentablemente en el gobierno regional nos han informado que nosotros hemos sido otra vez excluidos de esto. No nos han incluido en el presupuesto. Se ha incluido el resto de resoluciones y es necesario que también esto se sepa. El resto de resoluciones, señor periodista, al igual que nuestra resolución, están observadas por el Ministerio de Economía. Y eso es lo que nos llena de indignación a los trabajadores. Nosotros representamos a aquellos trabajadores menos pagados del sector estatal. Nuestros trabajadores no pasan de los 600, 700 soles de remuneraciones. Encima estamos endeudados, como usted lo ha dicho. Imagínese cómo nos pueden seguir quitando un derecho que de repente puede mejorar en algo la posibilidad del estudio de nuestros hijos, la alimentación de nuestros hijos, cuando está en sus manos. Eso nos ha llenado de indignación. ¿Por qué? Porque también sabemos de que a pesar de que ellos están con una resolución observada, ellos no se han dejado de pagar ni un mes. Sin embargo, a nosotros no se nos ha pagado. Creo que nos pagaron 2 o 3 meses cuando el señor Acurio estuvo de presidente, sí, trató de hacer respetar esta resolución y nos pagaron. Pero después, en su mismo gobierno, el mismo profesor Prieto simplemente ya no quiso pagar, nos dijo que no había presupuesto y empezó a distraer al mismo periodismo, ya viendo conflictos orgánicos de la institución y el reconocimiento del dirigente de nuestra federación. Entonces, ellos han utilizado prácticamente esa cortina para que nosotros no podamos decir nada, pero ahora, como yo se los he dicho a las autoridades de la dirección regional, no vamos a permitir que ellos utilicen ningún distractor. Acá el reconocimiento de nuestra federación no está en cuestionamiento. Nosotros tenemos reconocimiento del Ministerio de Trabajo, estamos afiliados a la CTE, a la CGTP, a la CONTACEP a nivel nacional, tenemos todos los documentos legales que nos amparan como federación. Entonces no vamos a permitir tocar ese tema, pero sí queremos que el profesor Edgar Ochoa entienda que nosotros también somos parte de su sector, que nosotros también colaboramos, apoyamos a la educación. Mis compañeros son aquellos que todos los días tragan polvo limpiando las aulas donde van a ir nuestros alumnos. Son aquellas personas que se intoxican limpiando los servicios higiénicos sin una mascarilla, sin ningún tipo de protección, porque tampoco se nos otorga esto. Y a ellos, que son un gran porcentaje de los trabajadores a los que nosotros representamos, ellos son los que no reciben ningún tipo de incentivo para que por lo menos puedan mejorar su situación. Viene la ley del servicio civil, nos obliga a tener un nivel por lo menos de estudio, de capacitación. Dígame usted, con 600 soles de sueldo, ¿cómo un trabajador va a buscar capacitarse? ¿Va a poder estudiar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando esta ley se implemente? Todos esos trabajadores y todas esas familias que no son del Cusco solamente. Tenemos un personal de servicio en la escuelita más lejana de la región más pobre. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que no han tenido la oportunidad de poder estudiar, de poder mejorar y superarse profesionalmente, personalmente? ¿Qué es lo que va a pasar con esas familias? Este país de acá a unos años, ¿qué va a hacer? Porque esos son nuestros hijos, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y eso queremos que entienda el señor director de la Dirección Regional de Educación. Lamentablemente él seguramente nos dirá, como ayer se nos dijo, está observado, no se puede. Yo le pregunto al señor Américo, ¿y qué hay de las otras resoluciones? Que están observadas y sin embargo se pagan y estoy segura que él está incluido dentro de eso y también él cobra.
Bueno, damas y caballeros, nos quedamos sin palabras al escuchar el sentimiento de los trabajadores administrativos de la educación. Es realmente indignante, nos conmueve bastante el corazón porque es una realidad que existe. No estamos hablando de un cuento o un detalle. Realmente exigen que se capaciten, exigen que tengan maestrías, exigen que tengan doctorados, exigen que tengan incluso postdoctorados, que pueden tener sueldos de 4.000, de 5.000 soles, perfecto. Pero ¿con qué van a pagar eso si el Estado les paga 600, 700, 800 soles para vivir? ¿Es que no tienen familias? Y inclusive hay que darnos cuenta de que la desigualdad es bastante fuerte, porque mientras a los trabajadores administrativos de educación no se les está cumpliendo con una resolución ejecutiva ya dada y aprobada, que es la 348 desde el gobierno del arquitecto Acurio, a ellos no se les da el pago, pero a otros sí se les está pagando. Provecho para los que están cobrando, pero Dios es justo y somos muy creyentes en que en algún momento pagarán, porque todo lo que se hace se paga en esta vida. Y todas las lágrimas de aquellos profesores que quizás hoy día no pueden salir a las calles porque están incapacitados, porque también hay docentes que sufren este problema, pero están sufriendo también un problema mucho mayor, y es el maltrato del Estado por parte de las autoridades, el maltrato a los educadores, el maltrato a los trabajadores que forjan, que tienen la labor sublime de crear conciencia y educación en el país. ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener en el futuro? ¿Qué tipo de políticos vamos a tener? Bueno, a los amigos del Facebook también hacerles las respuestas que nos están haciendo, porque este programa es también visto a través del Facebook, del YouTube y del Twitter. Estamos de acuerdo a la modernidad, no en vano el programa se llama La Juventud Tiene la Palabra, y hacer primeramente una aclaración pública porque no queremos tener ningún tipo de controversia o problema con el Colegio de Periodistas del Cusco, y es la siguiente. Quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, es estudiante de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Tricentenaria Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Soy locutor de profesión, no soy periodista, así que hago la rectificación del caso. Yo me amparo en la Constitución, en el artículo 2, que indica que todo peruano tiene la libertad de difundir, ya sea en radio, en televisión o en cualquier medio de comunicación, su opinión. Y si tenemos aceptación del Cusco, aunque les duela a muchos periodistas, qué pena, señores, pero cumplimos con lo que la ley dice en la Constitución. Dada esta aclaración, también comentarles a los amigos del Facebook que la Fertase no es cualquier institución así por así, no es una institución improvisada, porque algunos amigos por el Facebook nos hacen la siguiente pregunta, y es que si es que realmente están inscritos o adheridos al Ministerio de Educación, mejor dicho, al Ministerio de Trabajo, y creo que la licenciada Eliana Figueroa Guevara ha sido bastante enfática, y esto queda grabado y registrado a través de YouTube, porque también grabamos el programa en las redes sociales, y creo que hay que darle el lugar que merece la Fertase. Muchos piensan que es una institución de 5 profesores locos que simplemente decidieron hacer bulla por más plata y punto. Corrijamos las cosas. Es un grupo de gente maltratada, de ciudadanos y de peruanos como usted, como yo y como tantos, que están exigiendo un justo derecho. Ni siquiera la iniciativa de una nueva resolución, sino el cumplimiento de la bendita resolución ejecutiva regional 348, que es vergonzosa porque en el Cusco les da 400 soles de incentivo, a diferencia de otras regiones que por interno hemos podido deducir que inclusive llegan a 1.700 soles, 1.600 soles. Hay regiones en el país donde se les da un incentivo a los trabajadores administrativos de hasta 1.700 soles. Otra sería la historia, y creo que nadie saldría a la calle a exponerse al tráfico, la contaminación, la agresión del público que maltrata a los trabajadores de la educación y a los trabajadores administrativos, porque están reclamando un mísero incentivo de 400 soles que debería estar presupuestado. Nuevamente al magíster René Concha Lezama, con todo el cariño y aprecio que le tengo, amigo mío, lo confieso públicamente, le pediría por favor, magíster, en atención a la labor que usted también en algún momento desempeñó como docente universitario, pero al fin y al cabo docente, cumpla usted con la resolución 348 que está dada, y lo único que falta es que simplemente, porque ¿qué queremos? Que los profesores caigan en lo mismo que cayó la policía, porque las cosas tal y como son. Hay muchos policías que están metidos en actos de corrupción, en actos ilegales, en actos de delincuencia. ¿Qué quieren? ¿Que los profesores se vuelvan delincuentes? ¿Qué quieren que hagan? Porque uno necesita vivir, el vivir cuesta. Es justo que el Estado frustre
los proyectos de vida de los hijos de los que forjan a nuestros hijos? ¿Es justo que los hijos de los profesores tengan que estar en colegios nacionales pudiendo ser capacitados de mejor manera? ¿Qué tipo de educación y de país estamos forjando? Los grandes países, las grandes potencias, implementan gran parte de su presupuesto en educación. Ponen el 10, el 15, el 20, el 30%. En el país no llegamos ni siquiera al 15%. Y es una realidad que es triste, pero es la realidad. Continuando con la entrevista, tenemos la presencia de la licenciada Karina Velasco Miranda, joven integrante del Comité Ejecutivo Regional de la FERTACE, y le preguntaríamos cuál es el sentimiento que usted tiene sobre esta falta de cumplimiento del decreto o de la resolución ejecutiva 348. ¿Cuál es su opinión personal sobre este particular? Bueno, ante todo, buenas tardes al público que hoy día nos ve y a este prestigioso programa. Bueno, el sentimiento es, al igual que todos los compañeros, es de desazón, ¿no? de indignación, porque viendo que la dirección regional, al igual que las UGL, se pagan un incentivo que es inclusive triplica el valor que nosotros hemos quedado con el gobierno regional y que lo dice la resolución 348, y no nos cumplen a nosotros. Entonces es indignante saber que al 31 de marzo, que se cumplió la fecha para poder enviar estos informes y poder insertarlo en el presupuesto, no se ha cumplido, ¿no? Pero sin embargo las direcciones regional, mejor dicho, la dirección regional y las UGLs sí se están pagando, inclusive estando observadas estas resoluciones al igual que la nuestra, ¿no? Es totalmente no sabría decirle, hasta no tengo ni palabras para poder doloroso expresarlo. Realmente el sentimiento que podemos apreciar en los profesores, y es triste, queridos amigos, tener que dar noticias de este tipo. Hay noticias interesantes, discúlpeme por favor, pero el frío es bastante fuerte en el Cusco, y es un detalle, y es el siguiente, que la Caja Municipal ha hecho una entrega de 14 millones de nuevos soles a la Municipalidad Provincial del Cusco, y que parece que la posibilidad de la licitación pública del Aeropuerto Internacional de Chinchero para el próximo viernes 25 de abril ya es una realidad, y es algo que nos tiene que alegrar. Pero un momentito, ¿cómo poder celebrar el aeropuerto? ¿Cómo poder alegrarnos de que la Caja Municipal esté donando este dinero? ¿Cómo poder saltar, si bien es cierto porque la región va a crecer, sin sentir el dolor? Porque seamos sinceros, los profesores sufren, los profesores no tienen una coraza que les impide sentir a diferencia de los demás, también tienen sentimientos, tienen vidas propias, tienen problemas, y pese a ello tienen que darse un tiempo y cumplir con una labor tan importante que siempre vamos a resaltar, que es la labor de educar, la labor administrativa, la labor de enseñar y la labor de forjar un país diferente. Y en ese sentido nos parece totalmente indolente la actitud de Ollanta-Humala-Tazo. ¿Qué es lo que le pasa al presidente? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro amigo Edgar Ochoa Peso? Cuando ingresó como director regional de educación, con bombos y platillos, lucha contra el magíster Marco Prieto Valencia. ¿Asunto suyo? Quizás, presumimos, pero usted dijo que iba a cambiar las cosas, de que usted era un funcionario de trayectoria, que tenía una carrera bien ganada en la educación. Demuéstrelo. ¿Hace cuánto tiempo que no conversa con los profesores? Y ojo, que esta paralización de carácter indefinida, y vamos a aclarar este hecho, no van a parar hasta que no se les resuelva, porque ellos no van a dar ni un paso atrás hasta que no se les pague esos 400 soles mensuales, si no me equivoco, ¿no es cierto?, que serían 4.800 soles por docente del sector administrativo de la educación del Cusco, de todo el sector, que se les pague sus 4.800 soles, y si se les paga recién, se estaría suspendiendo esta paralización indefinida. Se ha agotado los medios. A los amigos de las redes sociales, por favor, sean un poco más comprensivos. No es que quieren tomar las calles por asalto y punto. Es cierto que hemos tenido que acompañar, y he sido parte, porque me gusta ser parte del acontecer del Cusco, porque amo y quiero a mi Cusco. Y hemos tenido que ver cómo algunos profesores, no ancianos, pero que pasan los 50, 55 años, tienen que gritar porque se les dé algo que es justo. Ustedes que nos escuchan, televidentes, que quizás disfrutan ahorita cómodamente de estar en su casa bajo el amparo de una pensión cómoda del Estado, ¿les parece justo de que existan docentes con dificultades, con problemas, que tienen que gritar a plena luz de la calle, gritar exponiéndose a tantos detalles por sus derechos? ¿Es correcto tratar así a nuestros profesores? ¿Qué tipo de sociedad será calificada la cusqueña, la región del Cusco, por el trato a los docentes? Se dice en algunos países
que se conoce al tipo de personas por cómo tratan a sus docentes. Y creo que si tendríamos que calificar al Perú, estaríamos en el último lugar, porque el último lugar lo ocupan aquellos que tiranizan a los docentes, les exigen tanto, pero ¿qué es lo que les dan? Prometieron tanto, pero no cumplen. Yo quisiera hablar ahora con el licenciado Rubén Darío Durán Oblitas, en su condición de secretario general de la base provincial Cusco de la FERTACE, la Federación Regional de Trabajadores Administrativos de Servicios Educativos, de hombre a hombre, hacerle una pregunta que el Cusco nos hace a través también de las redes sociales, y es la siguiente: ¿cómo hacen ustedes para vivir con el sueldo que cobran? Muchos nos preguntamos cómo sobreviven, porque es una incógnita que muchos la resuelven con un detalle. Bueno, hay que hacer cachuelos, hay que buscar las formas, pero es, creo, indignante, y con todo el respeto del caso, ver cómo un profesor tiene que taxear. Un profesor que se ha capacitado 5 años en la universidad, comiéndose libros, estudiando, aguantando caprichos, inclusive de algunos docentes que no nos tratan bien en la educación, y lo digo porque soy universitario, o que han estudiado 3 años en institutos pedagógicos, para que después tengan que estar taxeando, con el debido respeto a los amigos del volante, o tengan que estar de mozos en algunos restaurantes, tengan que estar recurseándose por su familia. Es legítimo que uno tiene que trabajar por su hogar, pero ¿dónde está la dignidad del profesor? ¿Dónde está el lugar que antes tenían los otroras maestros? Hasta antes, maestro, el que enseñaba, maestro distinguido. Ser profesor sinónimo de estatus, de nivel. Ahora, ¿qué dicen de los profesores? Y ojo, no es por su incapacidad, es por la falta de capacidad del Estado de darles lo que merecen. Tenemos que pedir de acuerdo a lo que damos. Así que, regresando a la pregunta, y con toda la franqueza del mundo, profesor, porque el Cusco necesita saber esto, y si tenemos que precisar detalles, hay que hacerlo. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir con ese mísero sueldo que perciben mensualmente? Muchas gracias por la pregunta. Ante todo, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que a través del Facebook y la televisión nos están viendo en este interesante programa. Decirle la verdad, ante todo, y usted lo ha dicho, muchos de nosotros profesionales, y este es el país porque prácticamente tiene taxistas profesionales, y es un lujo para los que de repente nos visitan a veces desde el exterior. En el caso de nosotros, trabajadores administrativos, muchos de nosotros tenemos que recursear, y usted ya lo ha dicho también, hay que cachuelear. Tenemos, en el caso de los profesionales, tenemos que hacer otras horas extras. Tenemos que salir a trabajar. De repente, como usted se va a dar cuenta, en las calles tenemos muchos de los compañeros que hasta vez también manejan o pertenecen también al sindicato de golosinas. Quiero ser, y lo digo abiertamente, pertenecen también, o de repente alquilan también los taxis. Alquilan, y en las horas libres que tenemos estamos trabajando. Y otras veces, quieras o no, también pertenecemos al sindicato de mercados, que también ahí también tienen un puesto para poder sobrevivir. Y esa es de repente la manera en la cual pues nos tiene este gobierno. Lamentablemente creímos en un comienzo con este gobierno, pero nos está fallando totalmente. Han cambiado digitadamente autoridades que pues nos están dando mucha pena. Cada vez de repente no tienen el criterio común de darse cuenta que en este sector de educación de trabajadores administrativos estamos siendo totalmente maltratados, a pesar de que hay disposiciones que se han dado, pero ellos hacen la ley del embudo, para ellos lo ancho y para nosotros lo angosto, y como dicen ellos siempre, no hay techo presupuestal para nosotros, pero para ellos, cuando se trata de pagarse para ellos, de donde sea, un techo presupuestal que está destinado de repente para pagar a docentes, lo desvían para pagarse ellos su famoso plus, o si no estas resoluciones que han sido aprobadas pues por el arquitecto señor Acurio. Es bastante fuerte lo que nos comenta nuestro amigo profesor, porque como lo dije, para mí personalmente, quien les habla, es un honor estar rodeado de 3 profesores distinguidos que se han quemado las pestañas para obtener ese título, porque nadie te regala o nadie te vende un título. Existen, si bien es cierto, instituciones que trafican con títulos, pero creo y doy fe pública de que los 3 profesores que nos acompañan aquí han tenido que pasar las mismas horas
que muchos docentes estudiando para muchos exámenes, para disertaciones, para presentarse un concurso, para ver las caras inclusive de algunos directores, los atropellos, los abusos y los maltratos. Y los maltratos continúan. Y es que parece que la educación es sinónimo de servilismo, sinónimo de maltrato, de abuso. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que los profesores desaparezcan? Tenemos que cambiar esta óptica y tenemos que cambiar muchas cosas, razón por la cual invitamos a la colectividad cusqueña nuevamente a que razonen un poquito más. Razonemos porque el próximo domingo 5 de octubre tenemos la oportunidad, la preciosa oportunidad de elegir a nuevas autoridades, ya sea presidente regional, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y lo propio en el caso de los regidores de los distritos y las 13 provincias del Cusco. Pero esta vez que no sea con el corazón ni con sentimientos, que sea con la cabeza, seamos objetivos, escojamos a gente que firme acuerdos previos para que posteriormente tengamos documentos válidos para poder reclamar que se hagan efectivos estos detalles. Y lo más inconcebible que también nos comentan los amigos del Poder Judicial, que se aunan, y les manifestamos a los profesores que están aquí, los amigos del Poder Judicial, inclusive algunos vocales, integrantes del Poder Judicial, que no quieren ser mencionados porque obviamente los vocales no pueden entrar en actos políticos, quieren expresarles públicamente que están con ustedes, están con el sentimiento de la FERTACE, están con el sentimiento de los docentes. JTP, la Juventud Tiene la Palabra, también está con los profesores, y creo que el Cusco entero, la región del Cusco. Y el día de hoy la paralización no es exagerar, ha sido masiva. No en vano, las 13 provincias del Cusco están paralizando, y hay del director regional si pretende descontarles el sueldo, porque vamos a ser los primeros en ir a investigarlo, porque nos han llegado también algunos documentitos donde nos enteramos de algunos actos de corrupción en tan poco tiempo del docente Edgar Ochoa Peso, algunos pagos de planillas fantasmas. Misteriosamente hay algunos muertos que, estando con certificado de defunción hace 3 o 4 años, cobran sueldos y hasta han sido nombrados recientemente difuntos, como lo escuchan. Y ojo, está siendo grabado el programa, motivo por el cual no le tenemos ningún miedo al señor Edgar Ochoa Peso. Lo digo personalmente, no incluyo a los docentes, lo digo yo, Gilmar Gavancho Valenzuela. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, ya antes de terminar la entrevista, queridos profesores, y conversar sobre la ley del servicio civil, invitar a la colectividad cusqueña al debate que se llevará a cabo el próximo viernes 25 del presente mes en la Sala Magna, aula 101 de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Tricentenaria Casa de Estudios, la Honorable Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. El tema del debate es el Congreso en crisis, y realmente el Poder Legislativo está en crisis. El Legislativo hace tiempo que no cumple con su principal obligación, y es lógica, es crear normas, y estas normas tienen que adecuarse a la realidad, como por ejemplo derogar la ley del servicio civil, un primer detalle que se tiene que dar desde ya. En ese sentido, agradecer al Centro Federado de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas, que está organizando este debate sobre la crisis en el Congreso y lleva como tema la unicameralidad versus la bicameralidad. Hay que entender de que nuestro sistema actual es un sistema de 130 parlamentarios, pero que al final no hace nada. En cambio, la Constitución del 79 amparaba la existencia de 2 cámaras, los diputados y los senadores, y había 2 organismos. Obviamente los diputados creaban las iniciativas legislativas y los senadores era una cámara reflexiva donde ya se daban las normas, y creo que el país necesita esto, no tanto improvisado, sino gente capaz, gente que cree en normas, no normas pues como la ley del emolientero, por ejemplo, que es una vergüenza nacional. No es atacar a los amigos que venden emoliente, pero existen docentes que están sufriendo el maltrato, existen trabajadores del Poder Judicial, existen gente del Perú profundo que reclama que se derogue la ley del servicio civil, y el Congreso aprueba la ley del emolientero. ¿Les parece justo? Hasta da risa, parece indignante, pero es la dura y cruda realidad de nuestro querido país. Así que invitarles nuevamente a que este viernes 25 de abril participen, ya que el ingreso es gratuito, a la Sala Magna, aula 101 de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Tricentenaria Casa de Estudios. Tendremos como ponentes al distinguido doctor Adrián González Ochoa, docente principal del UNSAC, conocidísimo exalcalde de Huanchac, el doctor José Béjar Quispe, docente principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,
fiscal provisional también del Cusco, el magíster Rafael Vargas Salinas, docente principal de la Facultad de Economía de la Nacional, el doctor Víctor Boluarte Medina, secretario colegiado del Partido Aprista Peruano, el Partido del Pueblo, y el doctor Armando Villanueva. Son 5 ponentes que conversarán de manera libre, y creo que la juventud tiene que ser parte de esta problemática, porque ¿de qué nos sirve un congreso de 130 parásitos, empezando por los 5 del Cusco? Julia Tevez, siendo docente, ¿qué hace por los profesores? Se lo digo de frente, Julia Tevez Quispe, ¿qué hace por los profesores? El señor Rubén Coa, Hernán de la Torre, Agustín Molina y bueno, la innombrable Verónica Mendoza. 5 parásitos que cobran del Estado pero que no hacen absolutamente nada para trabajar, y al menos Julia Tevez, algo para resarcir a sus colegas por gratitud y por acto de lealtad, debería plantear por lo menos. Dice que está de acuerdo que se le suba el sueldo. A nosotros no nos interesa, con el debido respeto, que esté de acuerdo o no. Lo que queremos son actos, factam non verbam, hechos y no palabras. Demuéstrelo si realmente tiene la capacidad política, profesora Julia Tevez, porque es profesora, y da vergüenza decirlo, porque también hay profesores muy decentes, como los que nos acompañan el día de hoy, como también profesores que tristemente son congresistas, y lo digo de frente, Julia Tevez Quispe. ¿Por qué no plantea una iniciativa legislativa? ¿Y por qué no plantea que se elimine la ley del servicio civil? ¿O es que le tiembla la mano y le tiene tanto miedo a su jefe, que es Ollantumala, o quizás Nadine Heredia? Asunto que tendrá que ver con su conciencia, hoy más que nunca, porque ya sabemos que ha sido designada mayordoma 2015 del Señor de los Temblores. Bueno, nos tendremos que ver más seguido, porque yo soy mayordomo 2014. Nos veremos y personalmente hablaremos, y como católicos esperemos entendernos y que trabaje realmente, porque lo que necesitamos son congresistas que no se sirvan de la fe del pueblo, que no se sirvan de estos detalles para reelegirse, porque nadie ya confía en el nacionalismo, que ni siquiera hace honor al nombre. Bueno, conversaremos sobre la ley del servicio civil. Licenciada Eliana Figueroa, nos interesaría mucho su opinión sobre, en los breves momentos que nos queda, sobre la ley del servicio civil. ¿Está de acuerdo? Creo que sería una locura, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la ley del servicio civil? Bueno, señor periodista, definitivamente, y yo creo que no me equivoco al decirlo, quienes van a sufrir más las consecuencias de esta nefasta ley son los trabajadores del sector educación. Porque como manifesté antes, de repente somos el sector más vulnerable del sector estatal. La cantidad de trabajadores, los lugares donde nosotros tenemos que trabajar, la falta de ingresos económicos para poder de repente prepararnos, formarnos profesionalmente, capacitarnos o mantenernos actualizados, es muy poca para nosotros. Los trabajadores administrativos a los que representamos, lamentablemente lo digo, no hemos tenido esa oportunidad. Nosotros con nuestros propios medios, viendo alguna manera, de repente hasta, ¿por qué no decirlo?, dejando de dar un pan más a nuestros hijos, de repente nos hemos tratado de superar, tratado de capacitar. La misma federación se ha preocupado bastante. Nosotros agradecemos a algunas instituciones, como es el Instituto Tupac Amaru, que por ejemplo varias oportunidades nos ha dictado cursos de capacitación para algunos trabajadores, pero este es un pequeño grupo que logra capacitarse. Imagínese, la ley del servicio civil nos pone estándares para poder nosotros continuar trabajando, nos pone títulos que tenemos que obtener, grados que tenemos que obtener. Un trabajador que ingresó hace 25 años al sector de educación, que trabaja, le digo, en Checa, que es un distrito de la provincia de Canas, tan lejano, que no tiene oportunidad de repente de capacitarse, de estudiar, porque encima, en esos lugares, señor periodista, nuestros compañeros trabajan no las 8 horas, sino las 24 horas del día, sábados, domingos y feriados. ¿Por qué? Porque normalmente en las provincias estas instituciones educativas tienen a veces ganado, tienen tierras que nuestros compañeros tienen que cuidar, tienen que resguardar. Entonces, yo hablo por la mayoría de los trabajadores de Fertase, y esos trabajadores no han tenido la oportunidad de repente poder acceder a ningún tipo de capacitación. De acuerdo a la ley del servicio civil, ellos ahora tendrían que competir con un joven
de 25, 20 años, que sí está capacitado, que de repente sí ha podido estar en la ciudad y capacitarse, y obviamente está actualizado, como es ahora que tenemos tantas oportunidades de hacerlo, y va a tener que presentarse a una evaluación junto con él, en igualdad de oportunidades. Y esto realmente es algo que no lo han analizado, porque el fondo de la ley es esa, señor periodista. Nosotros nos presentamos a la ley del servicio civil, pero nos presentamos en igualdad de oportunidades. La experiencia que tengamos no sirve de nada. Si bien es cierto, hay un porcentaje de trabajadores que de repente hemos tenido acceso a poder educarnos, a poder formarnos profesionalmente y superarnos, puede ser, pero ¿qué hay de la mayoría? Nosotros como dirigentes siempre pensamos en esa gran mayoría a la cual representamos, y como le digo, esta ley va a hacer que de acá a unos años el Perú tenga a nuestros hijos ignorantes, a nuestros hijos sin acceso, sin de repente una alimentación buena. Eso es lo que va a hacer esta ley. Y también lo que va a hacer esta ley es crear personal servil, personal que tenga que estar a disposición de las autoridades de todas las instituciones, porque usted conoce el fondo. ¿Quiénes van a evaluar a quiénes? Si yo no le caigo bien a mi jefe inmediato superior, o de repente no le puedo decir ya, no señor, esto está mal, se está yendo usted contra la norma, voy a ser una mala trabajadora, voy a ser mala. Pero si voy a ser una persona que a todo va a decir sí señor, sí señor, sí señor, entonces voy a ser una excelente trabajadora y me voy a mantener en el puesto. Pero ¿qué va a ser de nuestro futuro, digo yo? Si yo voy a ser así, ¿cómo van a ser mis hijos? ¿Y qué clase de Perú queremos? ¿Qué clase de peruanos vamos a tener de acá a unos años? Definitivamente esta ley está, pero en contra de todo esto, de todo nuestro futuro, porque nosotros somos, solamente en el Cusco, llegamos a los 2.000 trabajadores, imagínense, y quienes trabajamos en oficina, seremos un 20%, si no es menos, y el resto es personal operativo y de servicio, que como le digo, son los menos beneficiados con nada, absolutamente nada. Al profesor Américo Ochoa se le presentó también en febrero, personalmente yo lo expuse y le solicité una capacitación que lo hiciera en el mes de marzo, y que utilice las entidades de estudios. Acá tenemos muchos CEPROS, tenemos institutos que pueden dar una buena capacitación a nuestros trabajadores, que no nos tenga que costar a nosotros, y no se va a gastar. El profesor Ochoa en ese momento, sí, perfecto, está muy bien, muy buena la idea, que es en una semana vénganse. Mire cuánto tiempo ha pasado, no tenemos capacitación, y ya la reglamentación de la ley del servicio civil quiere salir. ¿Cómo nos va a encontrar, señor periodista? Realmente es una realidad bastante dura, como bueno, el tiempo en televisión es nuestro peor enemigo, nos anuncian de que nos queda muy poco tiempo, así que vamos a darle prisa a estos detalles, no sin antes aclarar que la ley del servicio civil, ya lo decimos, es atentatoria contra el futuro del país. Es otro capricho más de Ollanta Tazo. Lo que pretende es sacar a la gente que actualmente tiene estabilidad laboral, colocar a su gente y después retirarse como un victorioso héroe que le dio trabajo como antiguas autoridades que no vamos a mencionar porque no chocamos con otros partidos políticos. Así que, señor Ollanta, si lo que usted quiere es crear esta ley del servicio civil, que ya se ha creado, no crea que el Perú lo va a permitir. El Perú va a derramar sangre, y lo digo públicamente, empezando desde los medios de comunicación. Vamos a luchar día y noche, desde la radio, la televisión, el internet o donde fuese, en las calles, para que esta ley, al igual que la ley universitaria, no se pueda aprobar, porque son leyes que nos destruyen y que nos están afectando. ¿Nos dicen que tenemos una llamada? A ver, al aire con la llamada, por favor. Adelante con la llamada. Bueno, creo que nuestro amigo televidente no nos escucha. Bueno, como les indicaba, la ley del servicio civil es una ley atentatoria, pero comentarles, bueno, ¿está la llamada? Y adelante con la llamada. Buenas tardes. Yo quisiera decirle a la señora sobre la ley Servir, y diciéndole que
¿cómo es posible de que por unos cuantos servidores públicos el Perú se tiene que atrasar? Todos los trabajadores públicos tienen que actualizarse, y además también esa actualización hace que el Perú cambie, digamos, de mentalidad y que todos siempre estén actualizados. Eso generaría competitividad, y la señora lo que es, no quiere entrar en la competitividad. Bueno, regresamos al set. Al amigo televidente, en primer término, agradecerle por el gesto tan interesante de escucharnos y de vernos a través de RTV Canal 45, parte de la Corporación Multimedia El Diario del Cusco. Pero aclararle una cosa, no sé si tiene madre, si tiene hermana, si tiene familiares, porque le voy a ser muy puntual en un detalle. Es cierto que los tiempos cambian y que necesitamos gente capaz, no le llevo la contra. Pero ¿cómo vamos a exigirle a una persona que ha cobrado durante más de 20 años menos de 700 soles que tenga el grado de doctor, que tenga el grado de postdoctorado, si ni siquiera ha podido llegar a la capital de un distrito? Así que, señor televidente, medite un poco sobre este detalle. Y para finalizar, antes de entrar con el comentario final, decirles lo siguiente, damas y caballeros. Como primicia, aunque muchos medios de prensa lo saben y no lo difunden, la ley del servicio civil no incluye a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, los de la SUNAT. No solamente exaccionan al Perú, sino que no estarían afectos. Ellos parece que tienen una coronita de oro para no estar en este detalle. Tampoco los trabajadores de los ministerios. Provecho con los 30.000 nuevos soles que cobran los señores ministros, y también provecho porque no están incluidos en esta ley. Nos vamos rápidamente con el comentario final. Comentario final. Aquí en JTP, la juventud tiene la palabra. Viene gracias a... Bueno, queridos amigos, queridos televidentes, el comentario final llega gracias a una profesional, la señora Lourdes Malpartida Tello, que está trabajando con la salud del Cusco con un tratamiento muy interesante, que es la autohemoterapia, un tratamiento que mejora la calidad de vida. Particularmente yo me someto a este tratamiento, que consiste en extraer la sangre de manera venosa y colocarlo a través de vía intramuscular, y que mejora el estado anímico, ayuda a los procesos tóxicos del cuerpo, desintoxica, depura el organismo, levanta el sistema inmunológico, y lo principal, nos ayuda a combatir el detalle del estrés, que es la enfermedad del siglo XXI. Como comentario final le cedemos a la profesora Eliana Figueroa Guevara, secretaria general de los trabajadores administrativos de las instituciones superiores de la región del Cusco, para hacer la exhortación pública a los maestros que son amarillos, y lo vamos a decir de frente, que tienen que participar, porque ninguna lucha se gana si no nos unimos. Adelante, profesora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor periodista. Primeramente, agradecerle a usted la amplitud que nos ha dado, y esperamos que toda la audiencia y toda la ciudadanía del Cusco pueda entender el clamor de los trabajadores administrativos y el hecho de que nosotros no estamos saliendo por el hecho de no querer trabajar, sino que queremos que se respete un derecho que nosotros también con estas luchas lo hemos ganado. Quiero aprovechar para convocar a aquellos trabajadores que todavía no se han plegado a esta medida de lucha, tengan que tomar conciencia, compañeros. Nosotros los esperamos desde el día de mañana, 9 de la mañana, en la Plaza Tupac Amaru, y que de una vez entreguen las llaves de sus centros e instituciones educativas para poder plegarse a esta medida de lucha. Nosotros no vamos a claudicar. Si es que no se paga y ejecuta la resolución 348, compañeros, nosotros vamos a continuar en esta medida de lucha. Vamos, terminando esta semana de no tener ninguna respuesta, iniciamos la huelga de hambre, nos vamos a plantar en la dirección regional y en el gobierno regional para estar ahí, vamos a pernoctar ahí, pero a nosotros se nos tiene que cumplir, repito, al igual que al resto de trabajadores, porque creo que la misma Constitución lo dice, todos tenemos el mismo derecho ante nuestra ley.
Un orgullo, un privilegio, damas y caballeros, queridos televidentes, haber estado en la grata compañía de la licenciada Eliana Figueroa Guevara, secretaria general de los trabajadores administrativos de los institutos superiores de la región del Cusco, de la licenciada Karina Velasco Miranda, integrante del Comité Ejecutivo Regional de la FERTACE, y del licenciado Rubén Darío Durán Oblita, secretario general de la Base Provincial del Cusco. Creo que ha sido bastante satisfactorio estar con ustedes, tres distinguidos maestros que están luchando por el Cusco, que están luchando realmente por el futuro, no solamente de sus familias, sino el futuro de la educación, del presente y del futuro del país. Felicitarles por su trabajo, decirles nuevamente y de forma pública que la juventud tiene la palabra, se compromete con ustedes en el momento que ustedes lo vean por conveniente. Llámenos, que ahí estaremos dispuestos a trabajar a cero costo, porque aquí no cobramos por dar noticias. Nuestro deber es informar al Cusco y nos debemos al Cusco. Para finalizar, como siempre, agradecer a Dios Todopoderoso, el Señor de los temblores, e invocarle su santa protección, que nos dé paz, nos dé tranquilidad, de mucha sabiduría a nuestros gobernantes, humildad a aquellos que dirigen la educación en el Cusco, como Edgar Ochoa Peso, que sea un poco más humano, que recapacite en su forma de actuar y que realmente cumpla con la resolución ejecutiva regional 348. Sin más, nos vamos. Buenas tardes, permiso. JTP, la juventud tiene la palabra. Amigos, nos vamos, pero mañana regresamos. Gracias por su gentil e inteligente sintonía, a la misma hora y en el mismo lugar. Tu programa y espacio donde tu voz se escucha. JTP, la juventud tiene la palabra. JTP, la juventud tiene la palabra. JTP.